Listo. Hola, bueno, continuamos esta serie de objetivos de desarrollo interior que hemos estado haciendo ya hace unos meses, muy interesados en construir unas conversaciones para profundizar cada una de las 23 categorías. Esas categorías eh, tienen que ver con el ser, con el pensar, relacionarnos, colaborar y actuar. Y ya hemos profundizado en cada uno de los ítems. Y ahorita entramos a un espacio muy interesante que tiene que ver con el colaborar. Y entonces dijimos que sería muy interesante que iniciara ya la colaboración, porque pues con James hemos venido haciendo las conversaciones y hemos explorado cada una de las categorías con una metodología que ha surgido como muy espontáneamente, donde hablamos de la parte personal, de cómo hemos vivido esa experiencia y también cómo podemos aportar a que las personas que vean esto pues puedan también profundizar a ellos mismos sobre cada una de las categorías, como que el mismo ejercicio se pueda volver una herramienta para las personas de profundización, porque es un tema muy interesante, es un tema que, que realmente vale la pena trabajar como complemento también a los objetivos de desarrollo sostenible, pero para la pedagogía, para las personas que trabajan en liderazgo, las personas que trabajan con comunidades, pues muy interesante poder cultivar estas expresiones de estas habilidades o cualidades del mundo interior. Entonces, para hoy vamos a hablar de las conversaciones. Yo quisiera solamente decir que cada una de las cosas que tiene este objetivo de desarrollo interior son muy interesantes porque pues pone primero el ser y las habilidades de presencia, de autoconocimiento, mentalidad de apertura en el aprendizaje y preguntarnos por la brújula interior que cada uno tiene, como cuál, para dónde apunta esa brújula moral en la cual pues parte de esta estructura teórica apunta hacia un todos, hacia a una visión más cosmopolita de la realidad, una visión más amplia donde se pregunta por el bienestar de todos, humanos y no humanos. Es una visión como donde se sustenta este marco de los objetivos de desarrollo interior, que pues también siento que también como aportar a crear contenidos en habla hispana sobre estos temas, porque el debate se ha dado mucho en Europa y la mayoría de personas que están trabajando son nórdicos. Parte de los debates actuales se están haciendo en Estocolmo y en Suecia, con la Fundación Escarreda allá en Estocolmo. Entonces, me parece interesante que como parte de nuestro ejercicio ciudadano sea como profundizar en esto. Entonces, bueno, una de las cosas primero que me gustaría como hablar de las conversaciones es que las conversaciones que estamos teniendo actualmente, incluso sobre estos temas, pues hacen parte y evidencian un cambio de lo que estamos viviendo como humanidad. Yo creo que muchas de las cosas que estamos conversando es como un termómetro de lo que nosotros estamos, de lo que nosotros venimos siendo y lo que nosotros venimos entendiendo, porque las conversaciones pues están relacionadas también con un espacio de práctica para, para comprender sobre lo que está sucediendo, pero también yo por lo menos pedagógicamente he visto que son un mecanismo importantísimo para el trabajo emocional. Cuando hay miedo en una conversación y uno no la detecta, eso se vuelve sofocante, se vuelve complejo, uno se vuelve molesto, si hay ira, si hay miedo. Y muchas de las habilidades interiores que necesitamos trabajar requieren ese autoconocimiento emocional para poder que pues se madure y se fortalezca la conversación. Entonces yo creo que normalmente pues en la alfabetización emocional no se habla mucho de la conversación, pero yo como la estoy aplicando como en conversaciones para hablar sobre la dignidad, sobre temas difíciles, sobre temas complejos, sobre temas duros, molestos, como por ejemplo las injusticias, los temas de la pornografía, del dolor, de los traumas históricos, se requiere como un trabajo paralelamente emocional, porque si no somos conscientes de esas emociones, eso genera unos sentimientos que hacen que la comprensión se vea limitada y se vea aplanada, incluso la realidad en dos dimensiones, se vuelva una conversación muy polarizadora. Entonces, creo que va paralela la evolución de la conversación en nuestra cultura, paralelamente también a cómo vamos reconociendo esas emociones y cómo podemos irnos
irnos sintiendo. Bueno, por el otro lado, siento que pues la realidad política de nuestro país y toda la polarización que hay ahorita por las elecciones nos hace pensar mucho también como algo que yo me preguntaba mucho y establecer conversaciones como con personas diferentes, porque a veces eh, como que resulta siendo una práctica muy interesante hablar con personas como de otros contextos que piensan diferentes, porque eso de pronto nos puede ayudar también a profundizar en esos estados emocionales. Entonces, eso frente a las relaciones de pareja, también siento que he mejorado un poco esa conversación, porque normalmente cuando antes tenía dificultades con mi pareja, pues yo normalmente me distanciaba emocionalmente o me alejaba pensando que eso de pronto era la manera, pero ahorita como después de 12 años que llevo ya viviendo con María José y estando en este espacio, me he propuesto como que restaurar la conexión a pesar, pase lo que pase, como que buscar, sabiendo que nos amamos, pues buscar que acercándonos a conversar ya con los sentimientos y las emociones ya más suaves, porque pues cuando uno está con la adrenalina, sí, uno no conversa, sino que uno hiere, uno agrede. Entonces me parece muy interesante eso. Y también mejorar algunas prácticas que culturalmente a veces se veían como naturales y es como lo del chisme también, que a veces como que se cree que es algo normal, pero yo creo que el chisme también es una manera como muy sutil de conversar con amigos para hablar de otros a veces que genera, son como microviolencias muy cotidianas que están muy incorporadas dentro de nuestra cultura. Entonces yo como que a veces cuando estoy en algunos espacios, a veces como que me retracto un poquito como cuando hablo uno del otro, si hablamos del otro es para hablar de cosas chéveres y bueno, me parece que lo del chisme es una cosa sutil dentro de nuestra cultura, aunque algunos historiadores también han hablado también de la importancia del chisme en la construcción de las ciudades. Recuerdo que también hablaban del rumor, del susurro, y he escuchado un teórico latinoamericano de los estudios culturales latinoamericanos que también centra su teoría en la importancia del chisme en la construcción mucho de estos entornos. Bueno, y lo último que quisiera decir para ya soltar la palabra fue el ayuno de silencio, también importante, que me tocó a partir de una operación y que pues noté que era una práctica espiritual así tan importante como para mí es la conversación y compartir con las personas y hablar. Me daba cuenta también que cuando estuve en silencio, sentí una cosa maravillosa que no había sentido cuando converso. Y es que sentí que todas las cosas como que si tuviera un closet desorganizado y como que sentía que todo ya tenía como más orden, me sentía como más ordenado internamente. Entonces también pensé que al igual que la palabra es importante, pues las prácticas de ayuno de silencio, lo que llaman también en algunas comunidades ancestrales como el adietar la palabra, como el entrar en ese campo también es un campo de profundización para que la palabra que nazca sea mucho más precisa, mucho más contundente, mucho más amorosa y no sea una palabra pues destructiva, sino que es una palabra que construya, es una palabra que cree una atmósfera de la conversación de confianza, porque estamos, cuando las conversaciones se ponen tensas, nos damos cuenta es que nos interesa tanto el tema y nuestra identidad a veces se ve como aporreada, se ve machucada, entonces uno como que se arma como de valor, como porque es su identidad la que se está poniendo en juego. Entonces como que cuando hablamos, por ejemplo, con mi familia es muy complejo hablar de política y recuerdo mi hermana está ahorita en Francia, que ahorita viendo lo que pasó pues en el país, invitando a la familia a conversar y la gente se resiste familiarmente a hablar de política. Esto no es un chat esto es un chat para la familia, pero no queremos nada que ver con la política y eso me parece también en parte que es parte de nuestra sombra cultural con la política, porque cómo no podemos hablar en la familia de política cuando la política también tiene que ver con que pues tengamos como escenarios mucho mejores, más constructivos, de cambio, de acuerdo, de construcción. Entonces me parece que es una evidencia que si en las familias hay todavía muchas tensiones frente a estos temas es porque algo nos está pasando, porque no tenemos capacidades interiores frente a la conversación para tocar temas que hablen como sobre patrones injustos, sobre problemas complejos. Y entonces siento yo como que eso es una de las cosas con las que quisiera como entrar, como tocar un poquito el tema. La otra cosa importante frente cuando yo de pronto estoy hablando con alguien y yo siento que esa persona está en un mundo muy diferente al mío y a mí me cuesta comprenderlo, también he optado también como por aplicar como la curiosidad.
como preguntarme por qué esa persona está hablando desde ahí, como preguntarme como con asombro, como si fuera como un artista también que ve el mundo como con curiosidad, no como con las respuestas ya fijas, sino como me pregunto, porque cuando la curiosidad se fatiga, y el asombro se decanta y se apachurra, es probable que uno también eh, empiece a ver las cosas de manera más violenta. Y, digámoslo, ahí empieza el fanatismo. En ese texto que leía hace unos años sobre el fanatismo, hablaban de eso, es que cuando nosotros se nos va la curiosidad por el otro, se nos va la capacidad de comprender un poco la historia, ya sea muy traumática, muy dolorosa del otro, y no vemos eso con curiosidad, sino la vemos como con sesgo, ya está el campo ya abonado para la deshumanización y la violencia con el otro. Entonces, cierto, se le pierde como ese mundo interior al otro, porque yo ya... Y los que están investigando traumas también hablan mucho de que las personas más traumatizadas también es más probable que también sus modelos de conversación y los modelos de comprensión del mundo pues se vean más enfocados a la hipervigilancia, de inseguridades internas que hacen que tenga el clima pues apto y idóneo para que pues sea todo muy complejo y muy de guapear, de chocar, de ganar, de pelear, porque pues su sistema emocional cargado por mucho tiempo con hormonas que van goteando y eso va generando su propio efecto en el cuerpo. Esas personas no van teniendo los mecanismos internos para abrazar esa complejidad, abrazar esa ambigüedad, abrazar un poco lo que es difícil de comprender, sino como que es más fácil como tener las cosas más concretas, que es lo que también de pronto como país podemos estar viendo con la ganada, digámoslo, de popularidad de Rodolfo en las elecciones, que siento que hace parte de una manera de operar, pues, que es mucho más atractiva para un modo de pensamiento, pues, más simple, con ideas más concretas, como más emocionales, algo más, como esas manzanas que vendías en los circos, como llenas de esa capa roja que era dura y toda edulcorada. Y bueno, dejo por ahí para como hacer la introducción para la conversación y lo bueno es que conversemos sobre cómo cada uno está mirando el tema para ir conversando. Bueno, pues si vamos a traerlo a la práctica, eh, confesémonos cómo estamos en este momento emocionalmente, de modo que podamos hacer el ejercicio de relacionar las posturas teóricas, conceptuales que lleguemos a defender en esta conversación con los estados anímicos que tengamos, que pues puede que tengan dos fuentes de origen. La primera, cómo me siento yo conmigo mismo en este momento, y la segunda, cómo me siento yo con ustedes dos en este momento, un poquito como en la psicoterapia gestáltica, que es básicamente una experiencia en la cual dos seres humanos se encuentran el uno al pie del otro. Uno de ellos supuestamente es más hábil en darse cuenta de sus propias emociones, se llama terapeuta, y otro supuestamente tiene menos habilidad para darse cuenta de sus propias emociones y para dejarlas surgir, que es el terapiado. Entonces, podemos jugar un poquito, sin que esto sea una terapia de grupo, podemos jugar un poquito creo yo, como a confesarnos cómo estamos aquí nosotros tres, haciendo de cuenta que esto nadie lo va a escuchar nunca y que esto nunca va a quedar grabado en internet, ¿no? Sería como un juego que les propondría, un juego de asertividad que les propondría, yo. Y ahí pues hay un lazo que es cómo me siento yo conmigo mismo, tiene mucho que ver con cómo me estoy sintiendo con ustedes dos. Y cómo me estoy sintiendo con ustedes dos tiene mucho que ver con cómo me estoy sintiendo conmigo mismo. Por ejemplo, cómo estoy fisiológicamente, cómo estoy somáticamente, cómo estoy a nivel digestivo, cómo estoy a nivel hormonal, ¿no es cierto? Porque los hombres también somos víctimas de nuestras hormonas. Siempre le echamos la culpa de eso a las mujeres, pero nosotros también tenemos nuestras hormonitas.
y bueno, cómo nos estamos sintiendo en esta habitación, en esta casa, en este paisaje o en esta ausencia de paisaje, etcétera. Todo eso es un punto de partida para que comprendamos desde dónde está hablando el otro y por lo tanto podamos ponernos en primer lugar en su lugar. La habilidad de ponernos en los zapatos del otro, la empatía, pues parte un poco de esa observación eh, compasiva, diría el budismo, Mm. acerca del otro y de su honesta confesión acerca de cómo se siente con nosotros. Propondría yo ese ejercicio, no sé si les suena. Buenos días, buenos días. ¿Sí me escuchan? Hola, James. Sí, te escucho. No le mano. Hola, qué alegría estar aquí con ustedes. Pues recogiendo ahí lo que Fernando está diciendo, lo que Andrés ha dicho y lo que pues también yo estoy pensando ahora. Yo siento que lo que más me afecta a mí en este momento es em, muy difícil de describir porque, porque en la medida en que pienso en ello se transforma. Y creo que esa es como una de las características interesantes de estos procesos. Y es que la confesión termina siendo algo como difícil a la hora de la realidad. Creo que Michel Foucault habla un poco de eso, de cómo la obligación, cómo una tecnología de control es obligarnos a decir la verdad sobre nosotros mismos, como si pues eso, si nosotros supiéramos la verdad o si lo que dijera no fuera más mentiras, así yo pensara que es la verdad, ¿cierto? Pero pues está ese acto pues también de sinceridad que no tiene que ver tanto con la verdad, sino pues con la intención pues de ser sincero. Pero me gusta mucho esa idea, me gusta mucho esa idea de que a la final no termina siendo una confesión, sino que ya termina siendo una transformación. Es decir, que yo, es que esta cuestión de estar diciendo, por ejemplo, que yo soy alcohólico en el trabajo, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos, no sé, no me parece como muy chévere. Puede funcionar, pero no me parece muy chévere. Autodeterminarse alcohólico para toda la vida o autodeterminarse gay o homosexual para toda la vida o autodeterminarse de izquierda para toda la vida. Máxime cuando pasa eso de que en la medida en que lo pienso lo transformo, ¿no? Es bien interesante, como la cuántica, ¿no? O sea, como que en la medida en que me pongo a observar, a tratar de observar la partícula, la muevo de ahí, la afecto, ¿cierto? Entonces, como que los sentimientos y todo lo que es como confesional, de cierta manera, creo que al mismo tiempo es como una especie de transformación al mismo tiempo, o sea, que no termina siendo, es una confesión extraña, porque tal vez yo no termine diciendo lo que quería decir o la verdad supuesta, pero realmente me siento mejor, o sea, me siento mejor porque ya no estoy como estaba al principio y me doy cuenta que puedo, que solo hablando o pensando, por ejemplo, reflexionando sobre esas cosas, ya puedo transformarme, ya puedo cambiarme. Eso como un primer elemento, pues como muy personal. Pero el otro elemento que también quería poner, porque, bueno, estamos en esta habilidad de hoy, en este nuevo módulo que estamos entrando, que es el como de la comunicación social, ya como de la interacción social. Y esta primera habilidad de hoy son las habilidades comunicativas, o sea, la necesidad de tener habilidades comunicativas como parte de esos objetivos del desarrollo interno. Y esas habilidades, ellos las resumen como, hay dos cosas que me llaman la atención. Una es la capacidad de comunicación del conflicto, ¿cierto? O sea, la capacidad pues de hablar y de comunicar y seguir conversando en el conflicto, a través del conflicto, con el conflicto, estando el conflicto presente y desarrollándose, o sea, tener la capacidad comunicativa ahí. Y lo otro que tiene que ver con esto de los diferentes mundos o niveles o epistemes
¿cierto? Que requiere pues como ajustar los mensajes a estos diversos públicos, ¿cierto? Entonces, como un poco como la reflexión en ese sentido. Yo pensaba también, hablando un poco sobre eso, sobre lo emocional y lo que uno está sintiendo y está pensando, toda esa amalgama de cosas, es que lo que a mí en este momento me parece más conflictivo, que quisiera como ponerlo ahí sobre la mesa y como noticia también, porque siento que la práctica de esto que estamos haciendo es un poco como, lo siento como una radio, estamos es como dando noticias, pero estamos dando noticias de una manera muy particular que también es esa como de dar noticias reflexionando sobre uno mismo, ¿no? O sea, como dice Andrés, o sea, como un tipo de reportero nuevo que está dando, va a dar una noticia, pero al mismo tiempo la noticia lo lleva también a reflexionar sobre sí mismo y sobre su entorno. Pero es esta cuestión pues de que nosotros siempre hemos, por aquí lo tenía apuntado, o sea, nosotros siempre nos han programado un poco, ¿cierto? Los reyes, el Estado, la educación, siempre ha tratado de hacer algún diseño de nosotros, siempre ha tratado de hacer, instalarnos algunas ideas, algún programa dentro para que nosotros funcionemos socialmente dentro de una comunidad determinada. Siempre se ha hecho así, desde las comunidades mágicas y sus historias y los mitos ya pues grandes, de las religiones grandes y ahora el asunto de la modernidad. Pero estamos entrando en un momento muy, y no sé si me estoy desviando demasiado de lo que Fernando estaba planteando, pero pues ahí lo voy metiendo. Que creo que estamos entrando en un momento donde ya no nos van a programar ni nos van a diseñar la sociedad, ni el Estado, ni la educación, ¿cierto? Sino que nos van a programar y nos van a diseñar y ya nos están programando y ya nos están diseñando las inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales en los próximos 5 o 10 años van a dar un salto cuántico en procesamiento increíble. Y si ahora ya son culpables de cierta manera de incluso llevar a las personas a que crean o no crean en determinadas cuestiones, a que voten o no voten por determinados presidentes, a que se radicalicen o no por los algoritmos, que además son algoritmos que son privados, o sea que son algoritmos que ni siquiera usan nuestros datos y nosotros ni siquiera sabemos qué están haciendo con ellos, porque pues no se sabe, porque el programa es privado, el algoritmo es privado, y son algoritmos muy complejos, y ahorita con el aumento de la inteligencia artificial que se va a dar, pues imagínate lo que van a tener la capacidad de hacer es de controlarnos de una manera muy sutil y llevarnos hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia esto o hacia aquello sin que nosotros mismos nos demos cuenta, lo cual es como la distopía que habían imaginado Huxley y Mundo Feliz y todas estas cosas, y Matrix y todo, que es una distopía en la cual nosotros estamos encerrados y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos encerrados. O sea, no tenemos como esa posibilidad de saberlo. No leemos los barrotes de nuestra cárcel, como dicen los poetas. Entonces, a mí me parece esa noticia mundial y me parece tremenda y me parece que tiene pues mucho de conspiranoica, pero que también si tú lo analizas es totalmente lógica y racional, y si eso es así, pues estamos ante una cosa que va a dejar como un poco como en segundo plano, o mejor dicho, o va a traer otra vez a primer plano este asunto del desconectarse, este asunto del conversar, este asunto de hacer cosas como que no peguen mucho, de hacer cosas que sean como para poca gente, de hacer cosas que sean eso, para quien tenga la capacidad. No va a ser para aquellas personas que están buscando como una solución rápida, como una respuesta fácil, como una transformación total de la noche a la mañana, sino que va a ser más bien algo, no sé, algo raro porque es como privado y público al mismo tiempo, como lo que tú estabas diciendo. Olvidémonos de que estamos grabando, hagamos de cuenta que no estamos, pero mentiras que estamos acá. Puede que esto no lo vea nadie, o lo vean 2 o 3 personas, o lo vean millones de personas. Uno no puede saber en qué momento una cosa de estas puede pegar un salto. Eso no se sabe. Todo depende de los intereses que tenga el mercado y lo que esté buscando en un momento determinado. Bueno, no sé, simplemente quería dejar eso porque aportando a lo de la propuesta que Fernando nos dice, yo me siento así, me siento en el mundo, me siento
Me siento muy preocupado porque tenemos que aumentar las relaciones como más profundas entre todos nosotros, como con una constancia permanente, porque lo que hay en el entorno es como una especie de secuestro constante de nuestros sentidos a partir de estímulos muy bien diseñados, muy bien hechos, muy bien realizados, de acuerdo a conocimientos muy detallados que tienen de nuestro comportamiento a partir de nuestra interacción con estas máquinas. Entonces, me parece interesante también pensar en cómo ese ejercicio que plantea Fernando también nos puede servir, teniendo en cuenta esto que acabo de decir, nos puede servir un poco también para neutralizar, porque es como tomarse tiempo para estar más con nosotros mismos y no estar interactuando tanto, ¿sí? No estar interactuando tanto como con la tecnología, sino más interactuando más con el humano, por decir algo así, más que interactuar, más que estarle poniendo tanto al link o al diseño o a estas cosas, estarle poniendo más cuidados a qué está diciendo el otro y estarse poniendo cuidado más a qué está diciendo uno mismo. No sé, aportaría ese elemento, no sé si me desvié mucho, como que meto eso ahí como a la mezcla, como se dice, a ver qué pasa. Bueno, entonces yo vuelvo y me coloco aquí aquí y ahora. Eh, y hago a mi modo un poco como ese monólogo, ¿no? En cierto modo, los diálogos se hacen a partir de monólogos. Un poco lo que hemos escuchado ahorita de James ha tenido un porcentaje de monólogo y un porcentaje de diálogo. Y un primer ejercicio es cómo me siento yo cuando el otro monologa, ¿verdad? O cómo me imagino yo que se siente el otro cuando me oye monologar. Eh, porque, porque claramente, pues aquí tenemos unas habilidades para escuchar el monólogo del otro o para no escucharlas. Y tenemos unas habilidades para la proxemia digital, ¿sí? La proxemia digital creo que se ha estudiado poquito porque, por ejemplo, cuando pienso en la proxemia digital, pienso en el bastón que tiene James ahí, ¿no? Entonces, si pienso en James, puedo pensar de dos maneras. La primera, en él como persona que está allí. La segunda, en el mensaje que él está elaborando en su monólogo. ¿Qué me interesa más de esas dos, de esas dos fuentes de información que me llegan a mí? Que es, tengo a alguien aquí al lado mío, frente a una cámara, pero pues la tengo al lado mío, la tengo visualmente al lado mío. ¿Qué me interesa más? Me interesa cómo está James, o me interesa más qué información me da James acerca del mundo. A mí me sucede una cosa en psicoterapia, cuando hago psicoterapia, y es que claramente son muy diferentes los hombres de las mujeres cuando son consultantes. Cuando llega un hombre a psicoterapia y es un típico hombre, digámoslo así, tú le dices, bueno, ¿cómo te sientes? Bien. Ah, bueno. ¿Y cómo te ha ido? Bien. Ah, muy bien. ¿Y por qué llegaste? Bueno, a ver qué aprendo. Bueno, como que, bueno, pero ¿cómo te sientes? No, pues lo que pienso yo es que este candidato presidencial no debería estar así, allá. No, ¿qué piensas? No qué viniste pensando, sino cómo te sientes. Y es algo que le cuesta mucho trabajo a los hombres, que nos cuesta mucho trabajo a los hombres, darnos cuenta de lo que estamos sintiendo cuando estamos pensando. De pronto sería un poco al revés con las mujeres. Les cuesta más trabajo darse cuenta de lo que están pensando cuando están sintiendo. Pero siempre estamos sentipensando, por supuesto. Sin embargo, somos más conscientes de una dimensión que de la otra. Por ejemplo, deduzco un poco de James, que está más consciente de lo que está pensando y construyendo en su pensamiento cuando conversa con nosotros dos, que de cómo se está sintiendo. Y yo de pronto estoy haciendo en este momento un monólogo en el que estoy más pendiente de lo que estoy sintiendo
hacia ustedes y hacia mí mismo que de lo que estoy pensando. Casi que les estoy haciendo un antidiscurso porque estoy como pensando en mis manos, pensando en el bastón de James, pensando en hacerle alguna pregunta más personal, como por ejemplo, ¿por qué te gusta un bastón? O contarle que cuando yo era estudiante de la Universidad Javeriana usaba siempre un bastón y me iba a clase siempre con distintos tipos de bastones, no teniendo yo ninguna necesidad de usarlo, pero me encantaban los bastones, tal vez por Jorge Luis Borges o alguna cosa así, me encantaba tener bastones. Y también en términos de proxemia, estaba preguntándome por Andrés y por el muñequito que tiene en su camiseta. Entonces, estos elementos son elementos con los cuales estamos hablando. No, de pronto no sé qué les esté hablando a ustedes de mí, pero uno mira la biblioteca de la otra persona, uno mira el cuadro que la otra persona tiene allí, uno trata de deducir la situación vital en la que la otra persona está a partir del telón de fondo que colocó en la cámara. Y esos elementos son los que usualmente no tomamos como conciencia de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es mi reacción básica eh, ante James? Digamos, mi reacción básica cuando lo escucho a él es, hombre, este tipo es cálido, este tipo es cercano, es una persona con la que sería interesante un encuentro personal, ¿no? Sé que es una persona cálida, cercana, pilosa. No entiendo mucho por dónde va su discurso, pero el tipo me cae bien. No es pomposo, no se buscó un telón de fondo así todo descrestador como una biblioteca llena de libros, sino que se colocó en cualquier sitio de su casa. En fin, trato de hacer deducciones que me digan cómo va a ser la relación entre nosotros dos cuando algún día nos conozcamos. Con Andrés, pues ya tuvimos la experiencia, ya almorzó en mi casa. Y entonces, obviamente, ahí la pregunta que surge es, bueno, y cómo está fluyendo esta conversación entre tres hombres que comparten con mayor facilidad lo que piensan que lo que sienten. Bueno, hasta ahí llega mi monólogo para que ustedes me cuenten cómo se sintieron con Bueno, él. yo me siento contento también de estar juntos compartiendo este espacio. Pues llego muy tranquilo porque acabo de llegar de la montaña, fin de semana muy tranquilo, disfrutando del frío allá en el páramo de Cruz Verde, con un poco de frío porque madrugué mucho para bajar al encuentro y tenía también que hacer algunas cosas acá en Bogotá. Y bueno, como muy abierto como a conversar, ¿cierto? A conversar porque el tema es la conversación. Me siento muy enamorado también. Siento muy enamorado y me siento muy contento porque parte de lo que estoy haciendo con estas conversaciones con amigos es ver al otro como un libro abierto, como alguien que nunca lo puedo yo descifrar del todo, porque uno puede leer un libro y ese libro ya es algo que alguien ya pensó, pero cuando yo converso con alguien yo siempre estoy como tratando de fluir con el otro, como influirme mutuamente, de fluir con el otro, entonces como que eso de encontrarse con el otro como un libro abierto, como algo por descifrar, como una obra de arte, es algo bonito porque no es algo como, yo le decía a una amiga, yo te quiero invitar a conversar, ¿y de qué vamos a conversar? Yo le dije, no, cuando yo te invito a un café, yo no te voy a decir a qué vamos a conversar y vamos ahí viendo, porque también es chévere que la conversación vaya fluyendo también, porque pues claro, uno tiene preocupaciones y a mí también me preocupó cuando estuve en la montaña este fin de semana, yo voté el domingo y me fui para allá, obviamente las elecciones, para mí fue como una cosa que yo no me tenía, pasó lo que Hugo Semelman decía cuando pasó lo de Pinochet en Chile, decía, nadie de los intelectuales latinoamericanos lograron atisbar que eso fuera a pasar así. Él hablaba de un juego de valores, refiriéndose como que era como haciendo cosas o que en qué estábamos pensando y casi como todo su devenir filosófico se enfocó mucho en las epistemologías
de qué significa eso pensar categorialmente, que decía Huguito, y llamaba la atención que a veces pensamos una cosa, pero la realidad está andando por otros lados, como que a veces no concuerda mucho las formas como representamos el mundo a lo que de pronto esas fuerzas subterráneas están como manifestándose en el mundo. Entonces como que este fin de semana también como que sentía un poco como un fracaso también de la intelectualidad también que no logró avisorar la fuerza de esta persona, Rodolfo Hernández, sin partido, sin programa, sin nada, y lograr como una popularidad tan fuerte, pues fue una pregunta que yo estuve reflexionando ya en la montaña con María, con Patricia, su mamá, como que, ¿qué pasó? ¿De qué estamos hablando nosotros? ¿Con qué emisoras estábamos escuchando? ¿Con quién es que estamos hablando? Porque parece que no estamos integrando una parte también del ser colombiano. Nos hizo mucho reflexionar sobre la sombra, la verdad, como que es lo que pasó. Porque parece que es tanto el optimismo y la ingenuidad ciertas veces con los proyectos políticos que a veces no se nos ocurre que pueda haber lo que pasó con Donald Trump también en Estados Unidos en su momento y que ha sido muy estudiado como una gran tendencia de la neoderecha en el mundo, que tiene unas formas como de operar muy similares, las formas de comunicar y de hacer como su campaña y su propaganda. Entonces como que nos hizo introducir mucho con el mundo de lo inconsciente y de preguntarnos a nosotros de qué estábamos hablando, que se nos olvidó también tener en cuenta ese elemento. Entonces como que era el elemento de sombra que yo sentía que nos faltaba porque fue algo que surgió de la nada. Y de la nada fue que, bueno, entonces por eso me siento como confundido también, como entre alegre y contento, porque pensaba que iba a haber un resultado político diferente, pero también me siento muy contento de estar acá con ustedes. Siento como una sensación chévere y también que me gustaría para que en estas habilidades de las que estamos trabajando podamos en esta categoría de colaborar, pues cada vez armando, por ejemplo, unos grupitos más grandes que profundicemos sobre estas habilidades, porque siento que esto es algo muy interesante, no solo para nosotros, sino también para las personas que puedan escuchar también para motivar ese tipo de conversaciones profundas. Siento también que la conversación puede volverse una práctica espiritual en el sentido de que puede profundizar, ser más lenta, más observadora, más sensible, más integradora de lo emocional, lo del pensamiento. Y bueno, por ahí dejo para que sigamos conversando. Entonces, yo aquí jugando al terapeuta. Entonces, fíjate, en la intervención de Andrés, él nos habla un poco una primera parte nos cuenta de dónde viene, de la montaña, Otra parte nos presenta un tema sobre el cual conversar, que es el tema de Rodolfo Hernández, el tema político, y luego en la última parte vuelve a tomar conciencia un poquito del espacio que estamos creando. Hubo como esas tres partes, ¿no? Entonces, aquí jugando como a la metacognición de lo que estamos haciendo, ¿no? Como jugando a observar, a observar. Y también observo que no me respondiste lo de la camiseta. ¿Quién es ese? ¿Qué es ese muñequito? Y No, este James es un todavía no dibujo me ha mío. contestado. A mí me James gusta no me ha mucho contestado dibujar. por qué el bastón. Entonces, yo quiero saber lo del dibujito y lo del bastón. Porque la conversación pues tiene que ver con esa proxemia que es ese dibujito. Yo quiero saber qué es ese dibujito para saber si también quiero una camiseta con el mismo dibujito. Es un gatico, hermano, que dibujé hace unos años y a veces los dibujos los llevo a la ropa y los hago estampados. ¿Ese dibujo es tuyo? Yo dibujé este gatico y bueno, tengo miles de dibujos acá en la casa. Ajá. Porque hubo un tiempo como hay 5 años donde estuve dibujando todos los días, desde que me levantaba hasta que me acostaba, escuchando música, tenía poco trabajo y bueno, entonces ahí tengo esa producción entonces como para sacarlos un poco de los cajones, a veces me los pongo. Y bueno, también para recordar un poquito cosas de las cosas que uno va practicando, de como que poder conversar también con nosotros. Esto es como una persona como meditando y es un ser Sí, como andrógino, como que tiene alas también sí. y jugar un poco como con la patafísica y como chévere, como Ajá. una chica sacó varios productos también, la que mueva terciopelados, sacó con unos aretes de los dibujos míos y se vendieron muy bien, sino que yo no pienso mucho en Ajá. negocio, pero se podrían hacer muchas cosas como para hacer un stock
con estas vainas porque la verdad son chéveres y sticker y calcomanía. Bueno, y bueno, Sí, con es James una vamos a figura tener muy una chévere. conversación también con una obra mía, que también va James a abrir unos diálogos de conversaciones con artistas y con personas que tienen obra para, con una obra, un dibujito, poder crear una conversación amplia. Entonces, chévere ya que empiece la conversación, James, vea, ya estamos. Oye, Andrés, pues no es mala idea que como estás haciendo tantas entrevistas, eh, haya una entrevista sorpresiva en la que no le adviertas esto a tu próximo entrevistado, pero apenas entre a cámara tú le digas, bueno, la entrevista va a consistir en que me muestres tu habitación como la tienes ahora. Y a partir de lo que vayan descubriendo, de los calzoncillos sucios, del florero, de la novia metida en la cama, etcétera, Mira, hacer el se va relato. haciendo la conversación con el personaje. Yo recuerdo una entrevista muy buena que hizo Gloria Valencia de Castaño al maestro León de Grave. Ella nos la contaba porque ella nunca había pensado en ser periodista y la metieron por ahí a un estudio de televisión sin que ella supiera ni siquiera con quién iba a hablar y le dijeron, necesitamos una entrevistadora, rápido, entre allá a ese estudio, entrevístelo, se llama León de Grave. Y ella tuvo que entrar a entrevistar al maestro León de Grave y no, ella nunca había sido periodista ni sabía mucho de poesía. Entonces le dijo, maestro, ¿qué tiene en los bolsillos? Y el maestro León de Grave empezó a sacar cosas de los bolsillos. Tenía, por supuesto, un poema en borrador y tenía muchas cosas. Y cada cosa sirvió para que el maestro León de Grave hablara de su vida, de su pensamiento, de su obra, de, etcétera, etcétera. Y fue una maravillosa entrevista y de ahí en adelante le dijeron, no, usted es buenísima entrevistadora, por favor continúe en este programa, en esta emisora de televisión y continúe entrevistando, que nos encantó y aprendió a tener esas habilidades. Y ella lo único que hizo fue proxemia, o sea, pues hagamos lo que yo haría, hagamos lo que haríamos en cualquier circunstancia con cualquier persona. Muéstreme qué tiene en su bolsillo, muéstreme, dígame qué significa su camiseta o dígame qué significa su, su qué, dígame qué significa su bastón. Y a partir de ahí, pues se revela a todo el mundo y Claro. se revela desde una proximidad y desde una confesión de lo que somos como seres simples, ¿no? Yo soy un ser simple, tú eres un ser simple. Desde esa simpleza y desde esa cotidianidad nos encontramos, desde ver el perrito de James. Y a partir de ahí hacemos una conversación en la que nosotros estemos muy presentes y no solo los temas que colocamos. Es como que cuando uno está con un grupo de amigos, uno coloca un tema a ver si todos opinamos lo mismo. Y si opinamos lo mismo, podemos ser amigos, pero si no opinamos lo mismo, de pronto nos vamos a convertir en enemigos. Mientras que si la óptica no es esa, la de poner un tema a ver si podemos ser amigos porque pensamos igual, sino que la óptica es mostrémonos en la sencillez de nuestra vida y en la realidad de mostrémonos desde el niño interior que hay aquí, que es el niño interior que escribió, hizo esos dibujos y eventualmente ha pensado en hacer algún negocio con ellos, o el niño interior que tiene un perrito porque de pronto desde chiquito le encantaban los perros a James. Desde ese niño es mucho más fácil que fluya la sensación de cercanía, de empatía, con el otro y las ideas que se compartan o las opiniones que se compartan sobre la política o sobre el deporte o sobre cualquier concepto filosófico o sobre este mismo tema de los objetivos del desarrollo interior, pues es una conversación que va a fluir en la que las personas van a estar muy presentes, más que las ideas que las personas comparten. Como si los hombres aprendiéramos eso de la conversación de las mujeres. Porque en las conversaciones entre mujeres, lo dice, no sé, Harari, lo dice mucha gente, las conversaciones entre mujeres tienen una finalidad importante que es la de sentir que están reunidas. Las conversaciones entre hombres tienen una finalidad diferente que es la de saber si podemos hacer algo juntos. Es decir, la finalidad principal cuando en las sociedades tradicionales, digo yo, cuando las mujeres se reunían era confirmarse unas a otras que son solidarias, que van a ser solidarias unas con otras. Y no importa de qué se hable, no importa de qué se hable, lo que importa es
saber que se están acompañando. Y las conversaciones entre hombres no tienen que ver con eso, tienen que, digamos, las conversaciones tribales que de pronto están todavía dominando mucho nuestro cerebro, tienen que ver es, bueno, ¿usted me sirve o no me sirve como compañero para ir a cazar un tigre? O sea, ¿le gustan los tigres? Ok, entonces podemos ser amigos y veamos si nos complementamos para obtener el objetivo, que es traer un tigre a la tribu. Entonces, como que es muy simpático en reuniones con amigos del colegio. Una vez les dije, bueno, reunámonos. Entonces, bueno, pero ponga el tema. ¿De qué vamos a hablar para saber si nos reunimos? No, ¿cómo así? Que nosotros no necesitamos un tema para reunirnos. Sí, claro, ponga el tema a ver si nos reunimos. No, no, es que nosotros nos reunimos por estar juntos. Puede que surja algún tema cuando estemos juntos, pero no, pero el objetivo es sentirnos reunidos. Cuando, no sé si les ha pasado a ustedes con su pareja, que están viendo televisión, un programa interesante, y ella hace muchas intervenciones acerca del programa que están viendo. Y porque el objetivo inconsciente es, qué rico que estamos pasando juntos, ¿verdad? O sea, la mujer necesita reforzar la sensación de que es un plan de pareja, para lo cual necesita que el otro esté muy pendiente de ella mientras ven la película. Y el hombre dice, pero ¿qué es esto tan raro? ¿Para qué me hacen estas preguntas si yo lo que quiero es entender la película, no confirmar que estoy viendo la película como un plan de pareja? Bueno, de pronto recordar que estamos en el viaje esto es una serie este ya es el programa número 15, creo, no sé, algo así, de objetivos de desarrollo interno. Andrés también anda haciendo pues las entrevistas sobre educación. Y objetivos de desarrollo interno pues están divididos en 5 grupos. El primero es el ser, que es un grupo al que pues, constantemente estamos volviendo, y eso de volver es un sofisma, porque uno pues del ser nunca se va, o sea, uno siempre está ahí. O sea que está bien comenzar por ahí, como decía Andrés, y luego se pasa al pensamiento, que puede eh, parecer un poco como o relacionarse un poco con lo que tal vez Fernando está diciendo, en el hecho de que pues pareciera que ese origen, no sé si es femenino, pues se supone que es femenino, pues yo pensaría que también es masculino, obvio. Entonces el ser me parece a mí que no se para en algo femenino, no en algo masculino, sino que se para en ser y punto. Y creo que ese es prácticamente el módulo del ser, es atreverse a ser y punto. Luego ya de que hay esa práctica como de ser y punto, y en ese ser y punto es muy importante no juzgar. Entonces, ahí se pasa a pensar y aparece ese pensamiento crítico y en la complejidad. Y bueno, y eso se pega una desbordada a la berraca, porque pues, ese es el mundo en el que estamos, y por eso el módulo del pensamiento es bueno también, de cierto modo, tenerlo como aparte, porque es uno de los que más en crisis está, es decir, está en como el cambio climático, como un témpano de hielo derritiéndose. Bueno, entonces entramos ahí, salimos ahí, pero por eso no podemos igualarlo al ser, no podemos igualar el pensar al ser, porque no, pues sería un fracaso, y esa tal vez sea la crisis de muchas personas, y es que al igualar el ser al pensar, pues con la crisis del pensar, pues la angustia se multiplica pues por millones. Luego de que ese pensar ya se desarrolla con toda esa complejidad, hasta la de estos grandes teóricos como el que estabas nombrando ahorita, Fernando, que nos ayudan como a tener estas visiones grandes del mundo, históricas, desde el Big Bang y el desarrollo de la sociedad. Bueno, todas estas grandes visiones que ya tenemos ahora. Alguien decía por ahí una cosa muy bonita, y es que cada especie tiene como una capacidad eventual de hacerse una imagen del tiempo, ¿cierto? Y va aumentando conforme hay un desarrollo en la evolución, ¿no? O sea, entre más desarrollo hay, más capacidad de tiempo hay en la concepción del evento, llegando al ser humano que es capaz de pensar en el infinito o pensar en el origen del universo. O sea, que imagínate tú el evento que somos, pues bastante universal prácticamente, porque tenemos la capacidad de pensar, oye, ¿de dónde salió esto? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Cuál es el final del universo? Tenemos esa capacidad eventual. Entonces, cuando ya estamos armados con todo eso, entonces pasamos al módulo de las relaciones, que es volver otra vez un poco como
bueno, ajá, o sea, como lo que decía Fernando, con todo este marco teórico, supongamos que es la teoría integral, supongamos que sea la teoría integral, todo este marco teórico, entonces ya sales hacia las relaciones, entonces ya es como, de pronto no sé si entiendo un poco lo que dice Fernando, ya es ese mirar desde ahí, o sea, ya está mirando uno desde unas concepciones, desde unos temas, desde unas cosas, y pues de algún modo puede prever o de algún modo apreciar o no apreciar cosas que van a ser claves para conectar o no conectar con el otro. O sea que esa apreciación que te da la complejidad, la capacidad de complejidad del pensamiento, va a permitir conectar o no con otra persona, porque pues hay personas, o sea, como creo que lo que dice Fernando es que uno termina conectando con aquel que más o menos ve lo mismo que uno, porque, o aprecia cosas parecidas, porque si no apreciamos lo mismo, bueno, también puede ser un complementarse, ¿no? O sea, yo no veo lo mismo que tú, y yo no veo lo mismo que tú, entonces ampliamos de pronto el espectro, pero sí es muy importante reconocer, apreciar, como dicen ahí, o sea, ser capaz de reconocer para conectar con eso, ¿no? Si no, yo no lo reconozco, ¿cómo conecto? ¿No? Si no lo reconozco, ¿cómo puedo conectar? Entonces, en esas relaciones está todo ese asunto con todo, pues, este último módulo que veíamos la última vez, que era lo de la empatía y la compasión, que sobre todo tiene que ver con el nivel del sufrimiento, ¿no? O sea, que es donde el sufrimiento, pues, eh, o sea, o es con el sufrimiento realmente con el que se practica la empatía y la compasión realmente, pues es como el más complejo. Y ahorita que entramos a este módulo de comunicación, entramos a esto de las habilidades comunicativas que pues obviamente ya los tres panelistas las evidencian con mucha claridad. eh, pero entonces creo yo que el elemento interesante es el conflicto. O sea, es de esto de las habilidades comunicativas, realmente donde las habilidades comunicativas se salen a reducir su hapkido, su jiu-jitsu, ¿cierto? Es en el conflicto, es tratando temas conflictivos. Entonces, ahí es donde aparece un poco, pues no sé, o sea, yo creo que la búsqueda de lo que estamos tratando de redondear un poco es uh, um, dónde está el conflicto entre nosotros tres en este momento, por volver a lo personal y conectarlo con la idea del módulo de hoy, el módulo de hoy. ¿Dónde estaría el conflicto? No sé, me queda esa pregunta por ahora. Voy a pensarlo un momentico. No sé si ustedes tienen alguna respuesta. ¿Dónde estaría el conflicto nuestro en Yo creo este que momento? no hemos encontrado el conflicto todavía. Eh, podríamos encontrarlo, si saltáramos demasiado abruptamente de la sensación de estar juntos a la idea de saber si pensamos lo mismo. Por ejemplo, si ponemos un tema político, que es lo que decía Andrés, ¿por qué las familias no pueden reunirse y hablar sobre política? No que la necesidad familiar es la necesidad de saber que todos vamos a ser solidarios unos con otros. Somos familia porque tenemos miedo de las vicisitudes del mundo y queremos saber que hay una red de apoyo si estamos enfermos o estamos muriendo o estamos en una quiebra económica. Queremos estar sobre todo seguros de que somos un grupo, una red de apoyo los unos para los otros. Por lo tanto, no podemos poner en peligro este sistema de apoyo que nos hemos inventado y que es el biológico, el de los apellidos, el del ADN. Este sistema de apoyo que nos hemos inventado no podemos ponerlo en riesgo. Por lo tanto, no pongamos sobre la mesa un tema que podría distanciarnos porque nuestra necesidad fundamental es apoyarnos los unos a los otros y a eso lo llamamos amor familiar. Entonces, digamos, cuando la necesidad fundamental es la de confirmarnos que somos familia, que somos una red de apoyo, la comunicación va a girar alrededor de la comida, va a girar alrededor del gozo, del placer, de la diversión, de la recreación, y no va a tener un lugar tan importante en ese contexto más femenino de la comunicación. Una comunidad va a girar alrededor de ese lugar. Por eso las familias las aglomeran tanto las mujeres, la madrastra,
la señora, ¿no? La señora paisa que tiene sus hijos y sus nietos y se reúnen 50, 100 personas en una casona grande en Antioquia, ¿no? Yo conozco muchas familias así, me dan envidia esas familias, esos núcleos de apoyo tan grandes que tienen a veces los habitantes de Antioquia en Colombia. Entonces, esa es una cosa. Nosotros creo que en lo que llevamos conversado ahorita no hemos encontrado un lugar de conflicto. Tal vez porque no nos hemos dicho que somos de distintas tendencias políticas o no nos hemos dicho que somos de distintas tendencias deportivas o que no nos hemos dicho que somos de distintas tendencias, de pronto incluso humanísticas o filosóficas. Si nos lo dijéramos, entonces lo que surgiría inmediatamente es la sensación, la gran pregunta de si tú eres o no mi espejo. O sea, la pregunta que yo me hago ante el otro es siempre la de si me vas a servir como espejo de mi propio narcisismo o no. Porque naturalmente yo pienso que mis razonamientos son los mejores en deportes, en política o en ciencias sociales, y que alguien se atreva a pensar que yo no soy tan inteligente me puede poner en contra de esa persona y en conflicto conmigo mismo. Por eso siempre busco, los algoritmos buscan gente igual, pero hemos hecho lo mismo desde que existimos como seres humanos. Hemos buscado iguales que se parezcan en el color de piel, que se parezcan en la visión de mundo que tienen, que se parezcan en el tipo de ropa que utilizan, en el tipo de ornamentos que utilizan en las orejas, porque si se parecen a mí, me refrendan mi seguridad en mí mismo. Entonces, la pregunta en últimas que nos está haciendo James es, ¿cómo es que me pongo en riesgo de cambio cuando estoy ante el otro? De lo que depende qué tan abierto puedo estar o no al otro. Porque si no estoy abriéndome al riesgo de cambio, pues no me estoy abriendo al otro, así de simple. No sé, por ahí podríamos trabajar. Sí, yo siento que es muy importante en las conversaciones incluso ir aditándolas con esos ingredientes del módulo del ser, una comunicación que sea abierta, una educación que tenga presencia, porque si arranca así la conversación puede fluir a mejores puertos y yo lo he sentido que es lo primero. Una conversación en un ambiente relajado es más posible que las personas puedan fluir más con las otras, tener perspectivas más amplias, pensar con mayor claridad, pero si está en una atmósfera de tensión, pues va a ser más difícil. Por ejemplo, una de las cosas que me llama mucho la atención ahorita que salen en los temas de la Comisión de la Verdad, todas esas historias de violencia en Colombia y de sufrimiento, me pregunto yo cómo abordar y comunicarnos sobre nuestra historia compartida de sufrimiento y de violencia y de esas cosas, donde vemos que es una humanidad imperfecta, es una humanidad también fragmentada y con dolor, y no tenemos las habilidades interiores para abordar esas situaciones porque esos temas los rechazamos. Eso de hablar del dolor o de intimar con esas situaciones es una cosa que como país requerimos entrarle porque es nuestra historia imperfecta, nuestra historia de vulnerabilidad y esas capacidades de abrirnos el corazón. Habíamos hablado en los módulos anteriores del valor de la humildad, de la empatía, pues requieren pues relacionarnos con esa sinceridad, con nuestra propia historia de vida, con nuestros propios sufrimientos y eso no tenemos las habilidades para tener esa intimidad. Entonces yo creo que es muy importante en ese de apercibirnos de nuestras sensaciones físicas, que es algo que el mismo trauma fragmenta en las personas, incluso teniendo las personas la capacidad de fragmentarse mucho más. En muchos de los pacientes que en los veteranos de la guerra en Estados Unidos, los estudios mostraban es que las personas cuando sufren algo muy violento, como su mentalidad se disocia y tienen la posibilidad de ese disociamiento. Entonces, como que me pregunto yo, como que necesitamos formas más ingeniosas de abordar esas historias que son, que cuando uno medio como pedagogo, como educador, no mete temas, sino que hace que afloren los temas en las personas y que es lo que requieren la gente hablar y hablemos de eso y hablemoslo con una metodología, porque si no lo hacemos con metodologías de una, se crea un clima de polarización y de lucha y de cada quien como defendiendo su idea, pero cuando son historias de sufrimiento, lo que yo he notado es que se crea una empatía en el grupo y donde la gente se crea la presencia, se crea la atención,
se crea la sensación de acompañar al otro, de tener más compasión. Entonces a mí me interesa mucho cómo pensarnos también y empezar a popularizar y a trabajar más en lo cotidiano de cómo nosotros creo que un gran conflicto es eso, como que nuestras historias, nuestros corazones rotos, que es lo único que decía Hansi, es lo que puede salvar al planeta, aquellas personas que tienen los corazones rotos, ¿y quiénes no lo tienen? Entonces, cuando tú te pones a ver y trabajas violencia sexual, racismo, sexismo, cambio climático, violencia y el conflicto armado, todos tenemos algo que contar, tenemos que hablar. Y si alguien no habla, por lo menos escuchando, me he dado cuenta que también es muy terapéutico cuando se tocan esos temas profundos, como profundizar sobre esas memorias de dolor que hay en nuestros seres. Eso, necesitamos liberar, yo creo que esa es la revolución social que podríamos empezar a hacer, liberar ese sufrimiento que está como atascado, que está ahí soterrado, que no hable de eso. Entonces a veces de aquellas cosas que los chicos no pueden hablar en sus clases es de lo que más los profes tendrían que hablar de mejor manera, mostrándole elementos, pero como no tenemos el referente cultural ni familiar para abordar esas dificultades y esos temas, pues no hable de eso, este no es el lugar, pero entonces yo creo que si la evolución depende del tipo de conversaciones también que mantengamos en lo cotidiano. Y eso es un barómetro y un termómetro de cómo estamos culturalmente. Entonces yo me pregunto por esos conflictos y para mí también ha sido en mi aspecto personal algo también que no ha sido tan sencillo en mi historia personal de abordarlos, de intimar con eso, para que eso no se convierta como en ira quiere decir como una conversaciones más compasivas que permitan ver que hay cosas injustas, pero pues que podemos canalizar esa ira o ese sentimiento incómodo, ese malestar. Incluso los feminismos negros, por ejemplo, como Audre Lorde, la misma Bell Hooks, sí, ese feminismo negro es muy potente porque nos muestra cómo trabajar con esas emociones para llevarla al cambio social, para llevarla no para buscar un chivo expiatorio ni a quién voy a montársela, sino que estas feministas negras le dicen, no, es que esa es la fuerza y eso es lo que te va a llevar a que tu personalidad se conecte con el otro para hacer algo, para construir algo nuevo, no para señalar y para juzgar, porque pues necesitamos crear comunicación que busque más un ambiente constructivo. Pero entonces, ¿qué es lo primero que se afecta en las relaciones? Y estábamos en ese módulo anterior y era la confianza. Cuando se pierde la confianza, cuando se pierde la desconfianza en las instituciones o la desconfianza en la pareja o hay una fractura en la amistad, pues ya la conversación también se ve afectada, porque la confianza es como el aceite, por lo menos, pues, de todas las relaciones. Entonces, como que es una inversión grande política que se tendría que hacer como para que políticamente se cree un ministerio para que fomente la confianza en toda la sociedad, porque es lo que realmente es la base fundacional de mejores conversaciones, de personas como que puedan sostener mejor en una condición de verse a sí mismas con mayor aprecio y con mayor respeto, porque si no hay ese respeto propio, en la compasión lo veíamos, y es que esa compasión, si nosotros no nos tratamos como con dulzura, con ternura también, pues, pues se nos va a dificultar mucho ese mundo de la comunicación. Entonces, para cerrar ahí, me preguntaba yo sobre eso, como cómo podemos intimar con esas memorias, con esas situaciones que no son tan fáciles. Y por el otro lado, por las realidades, como este filósofo ambientalista menciona, hiperobjetos, como objetos que no son tan fáciles como de amoldar, como el ambiente, el clima, cosas que no son como tan fáciles de digerir, porque son como, él le llama el concepto hiperobjeto, mencionando como algo que tiene muchas variables, que es muy robusto, que incluso no tenemos la capacidad mental para cambiar hábitos y comportamientos porque no lo vemos tan evidentemente, sino que es más difícil de ver, como el racismo, como esas cosas que explotan. Y entonces me pregunto yo cómo desarrollar habilidades, porque quizás esas habilidades comunicativas que tienen que ver con este alimento para poder hablar de los 17 puntos de los objetivos de desarrollo sostenible, si no tenemos a veces habilidades comunicativas para hablar y, por ejemplo, involucrar más perspectivas y tener un pensamiento más multiperspectiva, eso todavía como sociedad todavía no hemos logrado eso. Necesitamos como crear esas capacidades para que las personas puedan abordar esos temas complejos, difíciles, pero
con madurez emocional, con marcos, como con una cultura de la confianza y del respeto para poder que se cree ese clima de empatía, porque si no se crea ese clima de empatía y vamos a hablar eso sin una metodología, por eso me parece que estos objetivos de desarrollo interior están en tienen como o como por lo menos lo hemos vivido nosotros con James en la conversación, nos hemos dado cuenta de que, claro, siempre el ser es como por ahí arranca todo, tenemos que preguntarnos ahí, y me parece que Fernando hace esa pregunta y es porque vuelve uno otra vez al ser, pero también vuelve a pasar otra vez a que hay unas conversaciones que a uno le interesan hacerse ahora porque pues están sucediendo y qué chévere tener una comprensibilidad sobre esos temas con los otros, porque el otro puede también darme alguna pista frente a lo que yo estoy sintiendo, pensando que me puede aportar. Sí, detrás de todo esto está el tema de la identidad, ¿no? Porque como la identidad es construida socialmente, yo necesito saber con quién la construyo. Y por eso pues busco que el otro se me parezca y no se me diferencie, más que lo que busco que el otro se me diferencie y no se me parezca. En todo sentido, consciente e inconscientemente, porque cuando uno vive con alguien termina hablando en el mismo tono de voz, poniéndose la misma ropa y escogiendo siempre el mismo jugo a la hora del almuerzo. O sea, uno con la cotidianidad ocurre mucho eso, y es que se van creando identidades colectivas de pareja, de familia, de tonos de voz, ¿no? Lo primero que yo me pregunto es si te pareces o no te pareces a mí. Si hablas como yo, si te vistes como yo, si miras como yo, si usas el tono de voz que yo uso, o si es muy diferente. Y si es diferente, tengo una reacción de cerramiento. En cambio, si es parecida, tengo una sensación de apertura. Por eso mucha gente cambia su tono de voz o incluso deja de hablar costeño para hablar bogotano cuando se viene a vivir a Bogotá, o el bogotano empieza a hablar costeño cuando se va a ir a la costa. Porque hay hay una exigencia de grupo, que es la exigencia de parecerte a nosotros para que seas incluido aquí. Es decir, demuéstranos que no eres un peligro porque no eres diferente, sino parecido. Y eso, digamos, como mecanismo de psicología social exacerbado, se llama fundamentalismo, se llama sectarismo, se llama violencia verbal, física y luego ya, sí, violencia política, ¿no? Entonces aquí de por medio tenemos una reflexión sobre la construcción de identidad, y yo creo que ahí yo volvería a insistir en la dimensión del ser, porque cuando la dimensión del ser está clara, la necesidad compulsiva de identidad no es tan imperante. Una necesidad compulsiva de identidad siempre es el resultado de una desconexión del ser. Cuando uno está conectado con su propio ser, uno está contento de no ser nadie, porque en últimas, si nos ponemos budistas, por ejemplo, la tranquilidad del ser es la tranquilidad de que finalmente no soy nadie, de que no hay un yo. Entonces, si yo estoy tranquilo de que no soy nadie, pues no tengo una necesidad compulsiva de ser alguien. Pero la necesidad compulsiva de ser alguien es la que finalmente me vuelve agresivo y me vuelve exigente con el otro para que se me parezca el otro a mí, porque solo de esa forma sentiría yo reforzada mi identidad. Por ejemplo, hay algo que siento clarísimo aquí entre nosotros tres, y es que usamos un tono al hablar. Ese tono que podría parecer incluso un poquito adormecedor, un poquito monótono, sin embargo es un tono muy sereno. Musicalmente hablando, somos como un canto gregoriano. Entonces, como que el otro nos tranquiliza, y por eso podemos pasarnos de aquí 2, 3 horas hablando tranquilos. El tono ya es un primer indicador no vengo aquí a convencerte de que seas como yo, ni vengo aquí a que tú me convenzas de que yo sea como tú, sino que cantemos juntos, un poco como musicalmente hablando, ¿no? Como dancemos. Y además no estamos buscando llegar a un acuerdo, que eso me parece también muy bonito de este diálogo, porque
no hemos puesto un objeto sobre el cual vamos a contrastar perspectivas para tener que ponernos de acuerdo sobre cómo es ese objeto, ya sea político, deportivo o lo que sea, sino que estamos disfrutando desinteresadamente del encuentro. Sí, creo también que realmente la musicalidad, para mí, no está tanto en el tono, sino en las ideas. Las ideas son las que realmente pueden generar el choque, el conflicto o las emociones. Es la idea como tal, creo yo que es la que puede mover el piso, que sería lo interesante porque cuando tú dices que en el fondo no somos nada, entonces deberíamos moverle el piso de todo. Nada se debería quedar sin moverle el piso, absolutamente nada. Me parece muy interesante eso porque creo que es un poco también la metáfora de la música, la metáfora del jam session, la metáfora de la improvisación en las conversaciones, pero creo que para que esas conversaciones no sean meramente monótonas, de pronto por el tono, por la respetabilidad, por la formalidad que permite hacerlas como una técnica musical o un grupo musical, tiene una etiqueta porque si no, no suena. El baterista no se puede parar de ahí a tocar la guitarra o a pedir que el guitarrista toque porque entonces no suenan, hay una etiqueta formal de esos grupos, pero lo interesante es qué van a tocar y cómo va a tocar cada uno y en últimas esos riffs, esos solos, como dices tú, los monólogos, esos solos de guitarra o esos solos de Fernando o esos solos de Andrés en este pequeño trío jazzístico de la New York digital. Estamos aquí en un pub, en un bar de esos que tranquilamente a las 10:25 de la tarde se encuentran tres músicos allá a improvisar jazz y pueden terminar entrando y haciendo una obra maestra ahí. Pero todo tiene que ver pues con ese asunto de, creo yo que más que el tono, claro, el tono es como la formalidad, como lo que nos permite entrar dentro de un espectro que nos permita encontrarnos, pero es de las ideas donde no debemos tener como respeto, o sea, es de las ideas donde no nos debemos tener como respeto, creo yo, porque eso Exacto. iría en contra de eso que tú estás diciendo y es de estarnos recordando que siempre somos nadie. Creo que esa visión me parece como interesante recogerla acá, porque yo me siento precisamente así en las conversaciones. El que lo permite conversar es estarse desidentificando constantemente lo que uno está diciendo para volver a recoger y volver a recoger, y tal vez ahí es que se viene lo que tú dices, que uno va a hablar hasta que se canse, o sea, por ahí unas 2 o 3 horas y máximo, porque ya pues a las 3 horas seguramente ya la cabeza le está estallando o necesita ir a comer o alguna cosa. Pero sí son ciclos muy interesantes, me gusta mucho esa idea de respetarnos en el tono, pero no respetarnos en las ideas, dejaría esa idea. Sí, correcto. De acuerdo. La identidad es un asunto tremendo porque cuando uno se identifica mucho con su pensamiento, pues todo el rato lo está defendiendo o está buscando convencer o está buscar la dignidad como lo que decía Fernando, la aprobación de lo que quiere decir, es parte también lo que han mostrado también en los psicópatas, que los psicópatas tienen una falta de carácter y de fuerza, digámoslo, no es mucho la fuerza, el patriarcado no es por exceso de fuerza, sino es por carencia de fuerza. En un estudio que leí doctoral sobre las psicopatías, no hablaban de que eran personas muy de fuerza, sino antes muy débiles, muy carentes de un yo, de una estructuración más sana de su identidad, ¿no? Por lo tanto, era una disociación brutal, llegar a el grado último de la empatía, de la pérdida de la empatía, que es la psicopatía, se debe mucho a esa disociación con ese yo y con esa identidad. Entonces, como que permanentemente es interesante buscar las maneras para que las conversaciones sean tan abiertas que permitan que la conversación respire. Es que son tres Normalmente, etapas de la construcción de identidad. y eso lo digo yo ahorita, porque yo hace unos años era una persona volviendo a la confesión totalmente irrespetuosa en la conversación, buscaba que las ideas mías fueran las que imperaban, persona súper intensa al hablar, pues sí, con capacidades de conversación, pero a veces sí la gente me lo decía que como que calma un poquito porque pues
no ser como el Miles Davis, pues, en todas las, como el que esté soleando, como en el Keynote Blue, que es un solo, es un bajo sencillo y se va a esa canción como 20, 25 minutos. No, como, sí, hace el solo, pero como que buscar que hacer que el otro también entre con su solo. Y en este jam session sí es chévere eso, pero a veces eso como, sí, como que esa musicalidad es importante y ese respeto y esa pausa. Y en algunos ejercicios que cuando a veces he tratado de ponerle metodología al asunto, a veces para bajarle un poco a esa intensidad, a veces ponernos en el lugar de donde nosotros hemos sido opresores es más difícil de reconocerle, invitar al grupo con el que estamos conversando a visualizarlo, sabiendo que es lo más difícil, porque es más fácil ponerse de víctima, entonces ya todo el mundo vuelve a relajarse, porque pues es que eso de que somos los buenos o que los otros son los malos, no, también ese carácter oscuro creo que se hace parte también de las nuevas conversaciones, porque esa suciedad y esa cosa, o si no se vuelve una cosa muy otra vez de que yo critico las comunidades ancestrales de que el pensar dulce es hablar de todo lo positivo y esa excesividad de lo positivo me parece que es alguien que no quiere entrar en el conflicto. El conflicto es sano, el conflicto mueve las ideas, el conflicto mueve la educación, el conflicto mueve las relaciones de pareja, el conflicto es una cosa, es una oportunidad de aprendizaje maravilloso. Pero hay unas culturas donde como que rechazamos el conflicto, no hablemos de eso porque eso, hablar como de la muerte, eso va a traer la muerte, cuando hablar de la muerte lo que va a traer es la vida. Y eso es lo que uno ve en los clubes de la muerte que se están creando en el mundo. Son cafés de conversaciones para hablar de la muerte y como de una manera más sana, más relajada de la sexualidad, hablemos más sanamente. Entonces, como que eso como cultura me parece algo como parte de su evolución, donde podemos hablar de esos temas sin que estemos como, ven, esta es la ideología que hay que creer o métete a este club, sino como, mira, esto es lo que yo soy y qué bonito que uno se enamora de la otra persona, no tanto o bueno, no sé si por las ideas, pero también por la apertura, que la conversación no se agote, sino que continúe, que sea un juego infinito y no sea algo como, ay, otra vez voy a hablar con esta persona donde está. Eso es lo que a la gente le molesta de los evangélicos, sean de izquierda a derecha. Ujú. Eso es lo que molesta, como una actitud así como arrogante, como que miren, y uno ya no quiere esas conversaciones. Eso es parte, yo creo que del problema que estamos viendo como país, porque nos quedamos en esas identidades muy rígidas y a mí me parece que unos 5 o 10 años manteniendo su propia identidad y su propia estructura y su propia, como que tiene que estar en esa medida vaciándola, haciendo De pronto, silencio, despojándose un poco de lo que creyó. Cuando el círculo en el que uno está solo se ponen a hablar sobre determinados temas, paila, porque pues nos estamos quedando repitiendo lo mismo. Tiene que ser un pensamiento que sea autopoyético y que vaya floreciendo como florecen cada vez que voy a Chuachi, veo que sale una florcita nueva o hay un retoño. Eso es lo bonito de la vida, que va como evolucionando, pero no como que yo la voy a amarrar para que ella le va a quitar la capacidad de expresividad de la misma vida. Entonces yo creo que en los círculos intelectuales falta un poco más esa humildad de apertura más radical y incluso en las comunidades espirituales. A veces yo no ujú, siento que todavía en algunas, no digo de todas, como que hay un gran deseo de que es esto, o es esto, o es esto, y a mí por lo menos es una de las cosas más conflictivas que yo siento, porque pues muchos de mis amigos pues están en espacios ancestrales y todos miran, esto es por acá, o espacios desde la investigación científica y dicen, no, esto es por acá, y yo siento que se endurecen mucho y se enrijecen y pierden la calidad de la amistad, de seguir jugando, como si esto fuera una cosa más de niños juguetones que están explorando el mundo con curiosidad y con asombro y como incluso me ha molestado un poco las estructuras de conciencia de Ken Wilber, que me parece un modelo fantástico, pero ya viendo todo ese fascismo que ha imperiado en el movimiento integral y de gente que las está mal usando, a mí como que ya me sabe maluco. Yo digo, eso ya tenemos que pasar a otra cosa porque, ¿cómo así que no estamos? ¿Qué pasó con integrar a Rodolfo? ¿Sí me entiende? ¿Qué pasó con? No, no es suficiente integrador el modelo si no tenemos las capacidades comunicacionales para hablar con estas personas. Que van ahí. Entonces, como que son muchas reflexiones de varios tipos, pero todas van en esa de las conversaciones, porque lo que yo he sí. buscado también en esos encuentros es, sí, habla de tu experiencia, pero también muéstrate también de una manera más abierta, más multidimensional. Les pregunto yo a las personas, porque pues sí, todo el mundo estudié esto y todo el mundo como que le gusta sacar los títulos en algunos momentos, ¿cierto? O sacar lo que sabe o sacar los logros, pero también está bien, pasado ya
estas grandes metacrisis de la humanidad, como dejar todo eso todo a un lado y dejar y como que listo, chévere si piensas eso, chévere si pintas, chévere si cantas así, pero como que eso no puede ser lo importante en un grupo o en un colectivo. Ajá. Debe haber como una cosa más desde el alma, desde el corazón, desde la vitalidad de la construcción permanente, desde el arte, ciertos espacios. Una de las cosas que yo les criticaba también al movimiento integral es que ¿dónde está el arte de todo eso? ¿Dónde está Ajá. la fiesta? ¿Dónde está? Pero se quedó muy encorsetado modelos de conversaciones donde gente se está reuniendo a reafirmarse sobre sus ideas, tanto que una vez publiqué yo algo en el grupo y bueno, ¿y eso qué tiene que ver con qué Wilber? Yo digo, pero es que acá no se puede volver una iglesia y no Claro. podemos hacer que un pensamiento tan liberador que ha sido para mí, como ha sido estos pensadores, el mismo Hansi Freinacht, que escribe tan profundo y tan bonito y tan irónico también, como que me pareció muy chévere porque era como bajarle un poquito ese pedestal casi como religioso de las cosas, sino como algo más juguetón, porque yo me siento así, juguetón, no me siento una persona como tan muy outsider de todo, de la filosofía, del arte, de la educación, de todo, porque no me siento nunca cómodo en ningún lugar. Y esa incomodidad creo que es lo que en la estructuración de la identidad es algo que ahí tenemos que pensar, ¿no? Esa relación entre, porque la identidad es lo que me da seguridad, me da, no, pero y con la incomodidad y con la pandemia y con el desamor y con la muerte y con esto y con toda esa vaina, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a conversar ahí? Y por eso parece chévere lo que James plantea del conflicto porque siento que eso es lo que realmente genera mucho conflicto. Cuando yo siento que me mueve, que me desubica, que me desacomoda y tenemos que crear esa coreografía mucho más, un cuerpo más flexible, un corazón más flexible, una mente más flexible, un espíritu más flexible, porque si no, volvemos otra vez, ahí no hay ninguna conciencia del segundo grado todavía, ahí todavía estamos es en una cosa. Entonces yo siento que mis programas quieren reconciliarse con lo que Ken Wilber también se criticaba mucho el pensamiento postmoderno. Creo que mucho de mis amigas feministas, de gente que está asumiendo una actitud postmoderna, qué encantador es recogerlos a ellos, volverlos Sí. parte de nuestra gesta y no como, ay, no, es que nosotros estamos acá y tú estás allí. No, no sirve. Incluso hasta con el pensamiento mágico, en una nueva acomodación mucho más post-trágica, no un animismo así ingenuo e infantil, que es bonito en las comunidades indígenas y en los niños, pero qué Claro. bonito es la magia cotidiana, la magia de la observación y la magia del asombro. Eso nos vuelve más sutiles en la conversación, porque pues es algo que no me identifica, sino que permanentemente estoy creando mecanismos para que día a día me esté desidentificando lo que esté haciendo, como obras, como decían los budistas, que no dejen huella, algo que no deje, una acción que no deje huella. Y a mí me parecería chévere que las conversaciones pudieran volverse acciones que no vuelvan, que no dejen huella, que se vuelva, que se agoten como en el ritual, en el encuentro. Claro, las podemos grabar y chévere si las ven o no, pero lo importante es lo que surja como en el fogón de nosotros, como si fuéramos unos fuegos ardientes. Mm, Me algo gusta. así quería decir. Es que repensando lo que decía, porque tú señalas lo importante que es la identidad para evitar la psicopatía. Entonces me pusiste a pensar que, claro, hay un momento de urgente necesidad de identidad que se llama adolescencia. Porque la identidad del niño es completa. El niño necesita desintegrarse a la sociedad y ser aceptado por ella. Su necesidad fundamental es que no le hagan bullying. Su necesidad fundamental es pensar como, de algún modo, hablar de algún modo, de cualquier modo, del primer modo que encuentre que la gente habla, así va a hablar. Del primer modo que el niño encuentre que la gente tiene para pensar, de ese modo va a pensar. El niño todo lo va a imitar, él es una esponja, pero hay un momento en el que el niño pues necesita identidad y entonces una identidad propia, porque no hay otra sino la propia, la identidad es la de uno, no es la del otro. Y entonces ahí viene toda esa necesidad adolescencial de afirmarse, y no en vano las sectas buscan siempre adolescentes y la mayor parte de las personas que entran a formar parte de una secta suelen ser generalmente adolescentes psicológicamente o adolescentes cronológicamente, sobre todo que no tuvieron muchos lazos de aceptación social y la necesitan en la secta o en el grupo. Pero luego ya viene la otra etapa en la que tú renuncias a tu identidad. Entonces, cuando hablamos de conversar desde el no yo, conversar desde lo intersticial, conversar
desde el nomadismo intelectual, del nomadismo de las ideas y de los sentimientos. Estamos hablando de una etapa en la que ojalá la mayoría de la gente adulta entrara lo más rápido posible, porque generalmente nos quedamos es como en esa adolescencia, necesidad compulsiva de identidad muy adolescencial, pero a los 60 años o a los 80, todavía defendiendo posturas con esa radicalidad, indica pues que no se pasa a la tercera etapa que es la de renunciar a una identidad que se ha adquirido, porque eso es lo lindo de la vida. En la primera etapa no tenemos identidad, adquirimos la sociedad en la que vivimos. En la segunda luchamos por una identidad propia y nos rebelamos contra todo el mundo porque queremos ser diferentes. Y en la tercera nos damos cuenta de que eso era un juego un poco excesivo y cedemos nuestra identidad hasta que nos disolvemos en el no yo y en la compasión y el silencio. Sí. Bueno, han aparecido ahí unas ideas interesantes. Una que me parece teóricamente central y es la crítica a Wilber y la crítica al integralismo, que me parece que es súper importante para que ese integralismo mismo también siga su curso, claro. Y la otra es esto que me parece un tema muy interesante, y esto de la identidad, la no identidad, la identidad, la no identidad, la visión budista o la visión nihilista, porque también la visión budista podría comprenderse desde cierto punto de vista como un nihilismo, en el sentido pues de que hay el centro es una nada, y en ese sentido acopla muy bien con el existencialismo y el humanismo ateo, porque igual a sí mismo en el centro de esa existencia no hay nada, y por eso el existencialista plantea lo de la fe o lo de la confianza o lo del salto. Ahí lo único que toca es confiar en esa nada, confiar en esa no identidad, confiar en esa seguridad, y seguramente pues ahí vendrán todos los problemas que uno pueda tener de desconfianza que le impiden confiar en el vacío, que le impiden confiar en que estas orejitas y estos ojitos y la nariz y los 5 dedos que tenemos en la mano y todo eso ha sido parte de un diseño, de cierta inteligencia que no nos cabe en la cabeza o de cierta manera. Entonces hay mucho en esa nada, hay mucho en ese inconsciente. Realmente hay más en esa nada y más en ese inconsciente. Como causa o misterio pues de por qué estamos acá o para qué estamos acá o cuál es la razón de que estemos acá o qué sentido tiene la muerte, porque también en ese llamado de la oscuridad, en ese llamado del vacío, en ese llamado de la vacuidad, todo es un llamado de la muerte, porque en últimas pues es lo único concreto, real, sin tapujos, sin filosofías, sin religiones, sin nada. O sea, uno se muere y ya, y las personas se mueren y ya, y no regresa a no ser pues creencias y todo ese tipo que regresa en otro vestido, en otro cuerpo, pero ese cuerpo no vuelve a aparecer. Por eso hablamos también de un ser único. Y creo que entonces la muerte se vuelve también una cosa muy importante, porque creo que una de las cosas de las que se ha distanciado demasiado Occidente o la modernidad, otras cosas es precisamente la muerte. Por eso y esto ya daría pues como para otra conversación, porque las culturas orientales están más en relación con la muerte que nosotros, ¿cierto? Entonces por eso nosotros nos aferramos a la vida de esa manera tan angustiante, que es como aferrarse a la teta de la mamá de una manera tan fuerte que pues le hace daño a la mamá, que en este caso es la metáfora de la Pachamama y la Madre Tierra, y entonces estamos que en últimas la estamos enfermando, la estamos destruyendo. Total, deberíamos ser capaces como de retener más esa ansiedad que tenemos de estar chupando teta todo el tiempo. Y eso me parece a mí que implica un poco como el papel de el tan, o la religión o los sutras o las normatividades o las prohibiciones que yo debo acometer sobre mí mismo
para no estar todo el tiempo esclavo de mis deseos, ¿no? Esclavo que es en últimas lo que el secuestro digital del que hablo está haciendo, ¿cierto? Es simplemente entérate de cuáles son los deseos de los demás y listo, lo tienes, lo has capturado. Por tanto, es muy importante que nosotros mismos estemos renunciando a nuestros propios deseos para ganar libertad, porque son esos deseos a través de los cuales nos atrapa el mercado. Eh, entonces, como que hay que hacer un ejercicio de autodestrucción metódico y sano, pero como que uno tuviera que estar haciendo un ejercicio de limpieza, se puede llamar también, de sanación, de armonización. Yo lo estoy enfocando ahorita como una autodestrucción, como una especie de retorno a la oscuridad, de que constantemente yo tengo que estar retornando a esa oscuridad, a esa nada, para poder evitar esa programación neurolingüística y digital y de mercado y publicitaria que constantemente me están haciendo. Casi que cada vez nos ensuciamos más y cada vez tenemos que hacer más este trabajo de negación de sí mismo, ¿cierto? Como en una cuestión, que ahí es donde tendríamos que pensar en talleres, ahí es donde tendríamos que pensar en prácticas, ahí es donde tendríamos que pensar en espacios. Y creo que esto puede ser ya una idea. Andrés y yo hemos venido pensando también en cómo todo esto, cuando lo terminemos el último capítulo, pues hacia dónde puede ir tendiendo todo esto, y pues estamos pensando pues en talleres, en seminarios, en ese tipo de cosas, contando con las personas también que estamos ahí como conectando con eso. Y creo que es eso, es ir pensando también cómo podemos propiciar ese no yo, cómo podemos propiciar esa no identidad en medio de un mundo donde lo radical es tener identidad, teniendo en cuenta lo que Fernando también ha dicho, y es que depende de la edad también. De pronto no es el momento de trabajar la no identidad, sino de trabajar la identidad. Y ahí es donde la posmodernidad se sirve como plato del día, ¿cierto? Y es que ahí pues en la pluralidad y en la multiplicidad pues hay mucho de dónde agarrar y se va a agarrar, y los jóvenes seguirán sirviéndose ese almuerzo posmoderno porque hay muchas cosas ahí para combinar. O sea, es un juego muy interesante realmente la deconstrucción posmoderna, que es volver mierda todo, dejarlo servido en una mesa y ya las nuevas juventudes pues podrían rearmar. Pero luego de que rearman, tendría que seguir adelante en el proceso que estamos planteando de volver a eso que armó, a aprender a dejarlo y a estarlo deconstruyendo, a estarlo reconstruyendo. No sé, puros globos que me salieron en este momento. Creo que igual estamos también alrededor ya de la hora y media de la charla, que es un poco como el formato que hemos estado manejando. Entonces, creo que pues también como mirar qué cierre le vamos haciendo, como palabras Sí, finales, como que cada uno tenga, y ha sido pues de todos modos muy interesante, muy bacana la conversación. sí, Muchas sí, gracias. redondeemos, ¿no? Pues quien quiera redondear es el momento para que hagamos el redondeo. Solo quería decir eh, que, que este camino se parece mucho al camino entre fronteras. Marginal, ¿no? Es como pensamiento marginal. La otra vez, por ahí en una página web donde yo cuelgo documentos, descríbase a sí mismo. Dije, yo no sé qué voy a hacer, porque yo, si digo que soy filósofo, ya te marqué un territorio. Y si digo que soy psicoterapeuta, si digo que soy profesor de meditación, y si encima de todo digo que soy astrólogo, todo el mundo me va a caer encima. Y mejor dicho, yo no tengo territorio. Entonces, lo que escribí ahí fue eh, eh, pensamiento marginal. O sea, cuando tú vas por las márgenes del territorio, no eres colombiano ni eres venezolano, sino que vas por entre el río, ni siquiera te atreves a tomar la orilla de la derecha ni la orilla de la izquierda, sino que vas fronterizo. Esto es pensamiento fronterizo, es pensamiento nomádico. Como si estuviéramos descubriendo el nomadismo integral. Bueno, Sí, Pero muy me bonito el gusta, me ejercicio, gusta, me gusta. salgo contento, salgo reconfortado, tengo algunas experiencias, digamos, en los últimos años, particularmente agresivas en chats, en encuentros, incluso con amigos con los que esperaba tener conversaciones mucho más constructivas.
y para mí es un bálsamo encontrar personas con las que después de hora y pico yo sienta que he crecido, que me he nutrido y con quienes he podido hacer mi monólogo sin dejar de sentir diálogo y mi diálogo sin dejar de descubrir mi propio monólogo. Entonces, salgo feliz, salgo contento. Sí. Cambiamos rico, digámoslo así. Ven, y una cosa importante de los niveles de la conversación, que yo siento que son todos muy importantes, los monólogos que uno tiene consigo mismo, ¿cierto? En esa conversación interna, que así no hable con la gente, uno está como mambeando ciertas cosas, ¿cierto? Está fermentando un conocimiento propio, que también cuando va otra vez al escenario, pues lo comparte con otros. Entonces reparte un poquito de su propia medicina, de su propio alimento, de lo que vio cuando estuvo cuidando eso, ahí ese fueguito solo, que estuvo ahí merodeando, que estuvo autoinvestigándose. Y paralelamente percibo, sin adelantarme, pero pues lo que estoy haciendo con las conversaciones también, pues tiene ese horizonte. Alguien me preguntaba, ¿para dónde vas? Es que yo también quiero unas institucionalidades emergentes. Yo siento que las conversaciones nos deben ir llevando también a crear unos territorios también para ir acompañando pues cambios un poco más amplio, ¿cierto? Sin pensar en el proyecto siempre al inicio, pero yo siento que, por ejemplo, con James pasaba que después de haber conversado mucho en estos diálogos sobre el objetivo del Sendero Interior, pues va surgiendo como algunas propuestas de cómo irle como dando un poquito más de cuerpo a esas conversaciones que van matizando, van creando de pronto unos grupos o crear como una cosa pues alrededor de esto virtual y que No, pueda ser eso me interesante. encanta. Me parece Eso interesante me que la misma encanta. conversación va evolucionando a qué vamos a hacer con todo eso, sabiendo que es un material que está ahí en la red, que sabemos que pues, podemos crear unos espacios como lo están haciendo mucho en estas redes como Patreon o como Substack, que son como ya unos canales donde la gente regala unas cosas, pero por el otro tiempo se pueden capitalizar en algunos momentos que ese contenido pues ya se cree un grupo donde la gente aprenda, comparta y desarrolla de pronto, que pueda vivir de pronto todo ese viaje, porque yo lo que he sentido en estos objetivos es un viaje muy interesante que ya nos saca la colaboración. Y en el colaborar, pues es muy interesante porque ya viene uno con ese conocimiento acumulado, pero se va dando cuenta de que es chévere seguir invitando. Por ejemplo, te decía Fernando, otra persona que invitáramos porque pues también ese diálogo lo podemos ir construyendo y podríamos de repente a futuro con el grupo, ¿cierto? Que se constituyó en esos encuentros, empezar a mirar como algo que sea más Sí. interesante para todos. No te imaginas, Andrés, la cantidad de proyectos en los que yo he estado que fracasaron porque todo comenzó por hagamos unos estatutos y creemos una imagen de una fundación y pongamos plata y nombremos contador y te puedo mencionar muchos por decenas. Bueno, yo no sé, por ahí 10, 15 proyectos en los que las cosas nunca funcionaron porque se comenzó por la forma y por la institucionalización en vez de comenzar por la creación de lazos de confianza, que es lo que sí ocurre encontrándonos. Por eso en este momento pienso que he escuchado muy pocos de las entrevistas que has hecho. Hoy escuché una que me gustó mucho, pero voy a escuchar todas las demás y como para ir conociendo a las otras personas a las que has ido entrevistando, también para que nos reunamos con ellos y hagamos ya pues conversaciones de 4, de 3, de 5, Eso no sé de cuántas personas, y esos plazos de confianza van dando fruto y en algún momento dan lugar a algo afuera, Ujú, pero bien hecho desde adentro. Sí, de acuerdo, ujú. Fernando. Yo voy a parar el 15 de junio las conversaciones y ya con el acumulado de lo que se tiene, empezar a hacer unos microgrupos para ya ir mirando bien. Y de repente alguien incluso me planteó, Gabriel Vanegas, que está en Santa Rosa de Cabal en un proyecto muy bonito, que él abría su espacio para un encuentro posible a final de año o algo donde ya salgamos de la cámara y de la pantalla a podernos visitar en Ujú. algún territorio. Eso sería mucho más rico, unos 3, 4 días. Así han surgido también muchas cosas bonitas. Yo, por ejemplo, eso de la psicología positiva, yo un día me compré un libro de uno de los fundadores de eso y cómo se reunió, cómo surgió esa corriente. Pues invitó a este que habla mucho sobre la psicología del flujo. Tiene un nombre como extraño. Invitó a otro y como que hizo un encuentro entre varias personas con las cuales había resonancia y luego se fundó, luego ya pues algo más grande y entonces Claro. también es el horizonte también que hay detrás de esto. Esto no es conversar por conversar, sino también por crear comunidades e ir creando conversaciones entre las personas
Y bueno, me alegra Y a un mucho ritmo verlo. natural. Es